México tiene 495 periodistas protegidos en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno federal, el mecanismo federal. A Lourdes Maldonado, la periodista asesinada el pasado domingo, no la tenía adscrita a este mecanismo federal, sino la tenía el mecanismo estatal de protección a periodistas de Baja California. En tanto, la presidencia envía equipo especial a Tijuana para indagar el asesinato sui generis de los dos periodistas. Sí, esta nota es del Sin embargo, la aderezamos con información de Cuatro Vientos, de Milena. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México envió ayer martes a un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar las indagaciones en torno al homicidio de los dos periodistas asesinados durante la última semana. Perfecto. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, explicó que se instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la secretaria, a Rosa Isela Rodríguez, a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Administración Local para esclarecer los casos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Mejía Verdeja estuvo en Tijuana con el fiscal general aquí en Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, para hacer una inspección a la vivienda de Lourdes Maldonado en el fraccionamiento Las Villas en Tijuana. Además, el subsecretario reiteró el apoyo irrestricto al gobierno de Baja California para fortalecer líneas de investigación y dio a conocer que existen avances importantes en las indagatorias. En un ratito les vamos a dar algunos datos al respecto, Galicia. Son eventos que tienen características sui generis y por eso precisamente venimos hoy a constituirnos directamente en la escena de uno, que fue el caso de Lourdes Maldonado, para ubicar espacio, territorio, circunstancias y poder tener más claridad de lo que la Fiscalía ya nos había señalado, expuso este funcionario federal. Hay una representación importante del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Coordinación Antisecuestros, dijo el funcionario, y todos vamos a trabajar de la mano con el fiscal general Ricardo Carpio, y entendemos que va a haber un fiscal especializado con quien también vamos a estar coadyuvando. Mientras tanto, un total de 495 periodistas son beneficiarios del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. La mayoría de ellos provenientes de la Ciudad de México, informó Enrique Irazoque, quien es coordinador de este instrumento con el que cuenta el país desde el año 2012. No todos tienen medidas duras de protección, como sería, por ejemplo, una extracción, sacarlos del lugar, incluso del país, o la generación de un servicio de escolta. Pero con base en los análisis de riesgo que tenemos, todos tienen mayor o menor riesgo y es evidente que puedan acceder a los servicios del mecanismo. Lo cierto es que también desde este sexenio hemos puesto en práctica la revisión de todos los casos, comentó Irazoque en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas, que se transmite por el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Cuestionado sobre cuál era el estatus de Lourdes Maldonado, que fue asesinada el pasado domingo en Tijuana, el funcionario indicó que el Estado de Baja California tenía desde el año 2021 la protección de esta periodista. Nosotros siempre estuvimos en la apertura de seguir en coordinación con el mecanismo estatal, pero nunca fue inscrita como beneficiaria del mecanismo de protección a periodistas federal, expresó y precisó Olga Alicia. Sí, porque eso se hace a solicitud de la persona, en este caso de la periodista, y Lourdes Maldonado pues pidió ser adscrita al mecanismo estatal, no al federal, fue una decisión de ella. Claro. Ahora vamos a comentar esto, el exgobernador Bonilla y su verdad, su versión. Para la Fiscalía General del Estado, el homicidio doloso de la periodista Lourdes Maldonado no está vinculado ni a su labor periodística
ni al litigio laboral que desde el año 2013 sostenía con una empresa del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Y en el caso del reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel, sospecha que su asesinato agravado está relacionado con una venganza de miembros del llamado crimen organizado. El fiscal Iván Carpio Sánchez además solicitó una consulta a la Fiscalía General de la República para tratar de encuadrar la investigación en el delito contra la libertad de prensa. Las declaraciones del inspector se dieron poco antes de que el abogado de la periodista ultimada, Eduardo Edmar Pérez Castro, expresara temer por su vida luego de la muerte violenta de su representada. Si Lourdes, que era periodista y le pidió apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, no al vecino, fue asesinada, ¿qué puede esperar un abogado?, declaró el defensor, el representante de Lourdes Maldonado, a los medios de comunicación en Tijuana. También destacaron ayer las declaraciones que Jaime Bonilla Valdés hizo a Enrique Hernández Alcázar, periodista, director y conductor del programa El Hueso en W Radio, esto en la Ciudad de México. En estas declaraciones, Bonilla hizo más evidente la pugna política que sostiene en Baja California. Al citarla, dijo: toma de decisiones equivocadas, la desorganización administrativa y la frivolidad, así se refirió, la frivolidad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como las causas de que tan solo en 3 meses, dijo Bonilla, el Estado se sumergió en la ingobernabilidad, el aumento de la violencia y la inseguridad, males que culminaron en el asesinato de Martínez y Maldonado. Yo creo que cuando dijo esto terminó sacando un pañuelo, Javier, y limpiándose la comisura de los labios porque debe haber estado escurriendo sangre. Esto es para que se mordiera la lengua. Fíjate, gobernar, dijo el exgobernador, no es estar haciendo TikToks, no es nada más estar en Facebook. Hay que ir a las colonias, hay que meterse al sur profundo de Baja California, hay que hablar con el pueblo. Si no se entiende eso y solo queremos estar haciendo videos y mandar recaditos por el Face o el Twitter, pues eso es lo que pasa con un Estado. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo. Igualmente, Bonilla reveló detalles del conflicto laboral que por espacio de 8 años sostuvo con la periodista Lourdes Maldonado. Número 1, mire, la periodista no era empleada de su empresa de comunicación, que se llama Media Sport de México, SADCB, comercialmente conocida como Primer Sistema de Noticias o PSN en Tijuana, ya que ella compraba espacio en la compañía a cambio de monetizar su programa mediante contratos privados de publicidad, por lo que nunca se estableció entre ellos una relación laboral de patrón y empleada, y por lo mismo, no hubo despido. Ese es el primer punto que argumenta Bonilla. El segundo, el conflicto inició cuando los directivos de PSN optaron por cancelar el contrato con Lourdes Maldonado. No reveló los motivos del exgobernador y ella, la periodista, alegó que eso la perjudicaba, ya que tenía acuerdos de publicidad vigentes que no podría cobrar. Y la tercera versión, desde que arrancó el pleito, Media Sport de México perdió un primer laudo, pero ganó el segundo. Luego, Maldonado ganó el tercero, pero por diversas apelaciones, este último se alargó a 4 instancias. Cuarto argumento de Bonilla. El juicio laboral seguía vigente al momento del asesinato de la periodista. Esto era así, dice, porque si bien recientemente la empresa perdió un laudo que permitió el embargo precautorio de bienes a favor de Lourdes Maldonado, existía un juicio de amparo vigente que impedía el fin del litigio. Explicó textualmente lo siguiente. Sí, ella tenía un laudo, pero no era definitivo porque hay un amparo de por medio. Y nos amparamos no para pagarle los 400,000 o 500,000 pesos que reclamaba, simplemente para defender los derechos de la empresa. De hecho, se hizo el depósito de ese dinero en los juzgados. Ahí está, porque creíamos que a final de cuentas nosotros lo íbamos a ganar. En la entrevista, Jaime Bonilla Valdés
También aceptó que, tal y como lo determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Lourdes Maldonado se presentó en la mañanera, el titular de Comunicación Social de la Presidencia entabló comunicación directa con él, con Bonilla, para conocer el problema. Jesús Ramírez sí me buscó. Le informé cómo se seguía el trámite. Nos pidió que no se actuara con impunidad y que actuáramos de manera correcta. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió específicamente que todo se hiciera de acuerdo a la ley, y eso fue lo que se hizo. Luego, a preguntas del periodista, el exgobernador dio su visión del estado que guarda Baja California tras su salida del gobierno, de la ola de violencia que vive la entidad, de la desactivación social del partido Morena, así como de la función pública que practican Marina del Pilar y su equipo. De nueva cuenta, textual. En los 2 años de mi gobierno no mataron a ningún periodista. Hoy tenemos 2 en la última semana y se vive en una situación muy delicada. El fiscal Iván Carpio Sánchez debe ponerse las pilas porque en estos casi 3 meses de nuevo gobierno se han desatado los asesinatos. Creo que falta gobernabilidad en el Estado. Sí mataron, él se decía periodista. Los periodistas de Tijuana no lo aceptaban como tal, pero sí mataron, Javier, al director de Ensenada Sin Censura. ¿Te acuerdas? En redes. Sí, un medio en redes sociales. En Facebook. En el tiempo de Bonilla, que por cierto Bonilla abiertamente acusaba como responsable al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y incluso Arturo González Cruz tuvo que ir a declarar a la fiscalía, y esto formaba parte de los conflictos políticos. Bonilla estuvo confrontado gran parte del gobierno de González Cruz cuando vio que González Cruz pretendía buscar la candidatura a gobernador. Ese hombre que está ahí me parece conocido, Javier, ese que trae también el tape en la boca y una chamarra blanca. Pues es que así me mandaste a trabajar, Galicia, en la calle. Ese día, Javier, estuvimos, no sé si fue cuando estuvimos protestando por el asesinato lo de Miroslava Brecht aquí en Ensenada. Aquí en Ensenada, en un acto que estuvimos ahí en Ensenada, en la Plaza Cívica. Bueno, entonces consideró también Jaime Bonilla que a su sucesora le está quedando grande el papel de gobernadora y que está tomando decisiones incorrectas, siendo un ejemplo de esto la gran crisis en salud, en vacunación, que ahora se vive en Baja California con la 4ª ola de la pandemia COVID. Y luego se autoelogió, dijo: yo no descansé un solo día, no había días festivos. Gobernar no es estar haciendo TikToks, no es nada más estar en el Facebook. Hay que ir a las colonias, hay que meterse al sur profundo, hay que ir con la gente. Dice, no estar mandando recaditos nada más por el Face o el Twitter, porque eso es lo que pasa con el Estado, y no lo digo yo, lo dice el pueblo. Fíjate qué controversial esto, porque él, si tú recordarás, se la pasaba precisamente en Facebook, haciendo videos. Bueno, y aseguró que el clima de violencia que hoy se vive en la entidad se origina, entre comillas, en la ingobernabilidad y en las decisiones equivocadas y alejados de la gente. Yo lo veo así. Y claro que ellos que están adentro del gobierno, no lo consideran igual. Sin embargo, luego de estar adentro y ahora, con la lupa de estar afuera, vemos las debilidades, la falta de trabajo y de organización. Luego tocó el turno de su crítica a Morena, el cual partido, dijo él, según el cual se desdibujó y paralizó por el escándalo político que generó su deseo de prolongar a 5 años su mandato, momento en que se conoció a nivel nacional como el bonillazo. Dijo textual: lo que entonces pasó en el partido Morena en Baja California es similar a lo que ahora ocurrió con el tema de la sucesión presidencial. Todos se fueron por querer ser los sucesores. Dijo que él no tenía delfines para la gubernatura, Casi cargó en el lomo, casi podemos decir que literalmente traía
en el lomo, cargándolo si al actual presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, lo llevó a Palacio de Gobierno para que se tomara una foto con el presidente y luego aparentar que el presidente estaba apoyando la precandidatura de Armando Ayala. Pero bueno, ahora dice que no tenía el gobernador que se caracteriza también por mentiroso, Javier. Ahora dice que él no tenía delfines para la gubernatura y que Ávila Olmeda, dice, para mí era tan cercana como el más lejano. Todos eran iguales en Morena. Agregó, se hizo una encuesta. El partido dijo que ganó ella y se respetó la decisión y fue candidata. Pero Morena como partido, lo digo en verdad, 2 años no trabajó. Del 2018 al 2020 no trabajó y ahora tenemos una dirigencia nacional que brilla por su ausencia. Al menos acá en Baja California está sucediendo eso. En el país. Luego externó su visión de lo que sucede en su partido. Sé que hay otras prioridades en el país que se enfocan en eso y se entienden, pero en sí la dirigencia estatal está acéfala. No hay. Bueno, hay nombramiento, pero no trabajo de partido. No hay reuniones, pero que el partido esté activo no se ve. Tampoco se vio en los 2 años en que estuvo Bonilla en el gobierno. Finalmente, aseguró que los bonillistas no han hecho una sola manifestación, están muy callados en espera de que despierte el gobierno, porque hay la esperanza de que eso suceda, que esto cambie. Así están las declaraciones que recogimos de esta entrevista que se le hizo a Jaime Bonilla el pasado lunes por la noche, Alicia, con este periodista de allá de la Ciudad de México. Ay, déjame ver, te digo cuál es la entrevista, el periodista Eduardo Pérez Castro. No, perdón. Ay, se me perdió ahorita. Bueno, tú buscas... Aquí, Enrique Hernández Alcázar. Ok, en tanto yo comento rápidamente lo siguiente, Javier. Bueno, el asesinato de estos periodistas, el fotoreportero Margarito Martínez Rangel y la periodista Lourdes Maldonado, que se da en menos de una semana, los 2 asesinatos, ocurren cuando se está dando en el Estado, desde antes de la elección de Marina del Pilar, una confrontación política bastante fuerte entre el grupo al que pertenece Bonilla, que está conformado fundamentalmente por priistas, por expriistas, que vienen de ese priismo que lideró durante años el último gobernador que tuvo el PRI en Baja California hasta el año de 1900, no, iba a decir 89, pero no, tuvo que dejar la gubernatura un año antes de terminarla porque lo castigó Salinas de Gortari, porque en Baja California ganó en el 1988, oficialmente ganó Cuauhtémoc Cárdenas la elección. Y entonces Xicotenca Leiva Mortera fue castigado por Salinas, enviado como embajador, no me acuerdo a dónde, y pudo haber sido al rancho de López Obrador, y regresa al final del sexenio de Salinas, regresa Leiva Mortera y sigue encabezando un grupo político de priistas en el que estaba el entonces muy joven Jaime Bonilla. De hecho, Leiva Mortera es el padre político o el padrino político de Jaime Bonilla. Y es, pues seguramente por acuerdos y elucubraciones y análisis dentro de este grupo de priistas, que Bonilla se empieza a acercar a López Obrador. Hay una historia que comenta Jaime Martínez Valdés, quien pues... ¿Jaime Martínez Veloz? Jaime Martínez Veloz, okay, gracias, Javier. Jaime Martínez Veloz, quien dice que fue él quien los presentó a Jaime Bonilla y a López Obrador a petición de Jaime Bonilla. Dice, me insistía mucho, me preguntaba que si lo conocía y me pidió que se lo presentara. Dice, y a partir de ahí,
pues se fue haciendo caminito, 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 y relacionándose cada vez más estrechamente con López Obrador. Y López Obrador, cuando cae en una situación pues crítica, después del fraude electoral de 2006, sin recursos económicos y con la decisión de seguir recorriendo el país, seguir apuntalando su proyecto de cambio y la necesidad de derrocar al PRI y al PAN del gobierno, pues en ese tiempo y en esas condiciones, pues tuvo apoyo de Bonilla. ¿Qué apoyo? ¿A cuánto ascendió? No sabemos, pero sí Bonilla supo darle la mano a López Obrador cuando más necesitaba apoyo López Obrador. Y luego ahora pues quiere cobrarlo ese apoyo pues cada vez a precio más alto. Fue gobernador, pero solo por un periodo de 2 años, porque así lo señaló la Constitución, en la que no tuvo que ver nada ni López Obrador ni Bonilla. Fue en años anteriores que el Congreso decidió para armonizar, para empatar las elecciones locales con las federales, que el siguiente sexenio, que fue el que le tocó a Bonilla, fuese de 2 años. Bueno, podemos decir que esos 2 años de gobierno fueron difíciles también para López Obrador, porque cometió una serie de excesos Bonilla que ponían en cuestionamiento al propio presidente de la República, empezando por la intención desesperada de Bonilla de prolongar por encima de lo que dice la Constitución, en contra de lo que dice la Constitución, prolongar su mandato 5 años en lugar de 2. Y en eso no contó con el apoyo de López Obrador. Se me caería la cara de vergüenza si yo estuviese apoyando algo así, dijo en varias ocasiones López Obrador. Y luego, pues, la confrontación con López Obrador son varios, Javier, y lo estoy diciendo porque hay personas acá en Baja California que insisten porque López Obrador tiene palabras diplomáticas para Bonilla. Termina Bonilla su gobierno y le dice que hizo un buen gobierno, como se lo dice a los panistas y a los priistas también, en cualquier lugar al que va, y dice que es su amigo, y bueno, acá dicen que son amigos, y que López Obrador está detrás de todo lo que hace Bonilla. Falso, de toda falsedad. López Obrador no solamente está atrás de lo que hace Bonilla, sino que ha enfrentado y ha echado abajo muchas cosas que hace Bonilla, empezando por no darle el apoyo para que ilegalmente se prolongara en el poder, siguiendo por el hecho de que respaldó López Obrador a las Resistencias Unidas de Baja California y se comprometió a apoyar el resultado de la consulta popular que se hizo y que salió mayoritaria en contra de que se instalara la planta cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali, a pesar de que ya llevaba un avance considerable en la construcción de esta planta cervecera, que la impulsó el gobernador panista Kiko Vega y también la impulsó el gobernador por Morena, Jaime Bonilla. Y Jaime Bonilla trató, incluso a pesar de la decisión presidencial de que saliera Constellation Brands de Baja California, trató de echar por abajo ese compromiso de López Obrador por la vía de los hechos, intentando que la planta se instalara entonces, incluso acá por Ensenada, en la zona costa, en fin, hicieron hasta lo imposible porque Constellation se quedara y el presidente dijo, se va. Y lo más reciente, Javier, también le echó abajo la decisión de Bonilla de que se construyera una planta fotovoltaica con una empresa que tiene su sede en Monterrey, en el país. Energy se llama, no me acuerdo cómo se llama en este momento, Next Energía, una empresa multinacional británica. Y ya Bonilla, por sus pistolas, excediendo las facultades que tiene el Estado, porque el Estado no está facultado para manejar la energía eléctrica, para contratar transnacionales, para construir plantas fotovoltaicas, los permisos tienen que ser federales. Bueno, pues adelantó toda esa negociación de una planta fotovoltaica y el gobierno federal echó abajo. Hay muchos ejemplos de esto, Javier, de cosas en las que se confrontó López Obrador con Bonilla. Todavía Bonilla
sin respetar las formas de ningún modo, va a México y anuncia que le han prometido ser, se parecen eso a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Sí, un cargo que ni siquiera existe sí. en el organigrama de la Secretaría de Gobernación. Sí, que dijo que le iban a nombrar subsecretario de Gobernación y que sería en estos días de enero, ¿no? Entonces, digo que se parece a Muñoz Ledo porque Muñoz Ledo soltó el borrego de que lo iban a nombrar embajador de Cuba, y López Obrador, cuando le preguntan, dice, yo no sé nada de eso. Y había nombrado a todos los embajadores y cónsules que en esos días. Bueno, pues Bonilla perdió la candidatura a gobernador. Su favorito, Armando Ayala, la gana Marina del Pilar, que pertenece a otro grupo político, la gana apoyada por el presidente nacional de Morena, por Mario Delgado, y representa, ella en sí no ha militado en ningún partido, salvo desde el principio en Morena, pero hace una carrera política velocísima, Javier, relámpago. Esta joven profesionista de inmediato es postulada a diputada federal, apenas alcanza a sentarse en la curul cuando ya es postulada para presidenta municipal de Mexicali, con todo este poder que da el arrastre de la candidatura, de esta carreta de candidatos que jaló López Obrador, pues esta mujer va ganando todo. Ganó la Diputación Federal, gana la presidencia municipal de Mexicali, no concluye el periodo, que apenas sí era de 2 años también, como fue la de gobernador, para lanzarse a buscar la candidatura a gobernadora y la gana. Pero ella está casada con un panista de cuño muy calderonista, Carlos Torres, y tiene nexos y vínculos muy estrechos, pues con panistas de la región. Entonces pertenecen a 2 grupos políticos diferentes dentro de Morena y a 2 grupos políticos diferentes en el estado. Y así han estado confrontados desde el inicio, en una pelea durísima, en donde el presidente López Obrador ha tenido que venir a decir en un acto público, arropando a Marina del Pilar, que cuenta con todo su apoyo y que pues no va a permitir que su gobierno sea boicoteado de ningún modo. Todo esto, en este contexto, se da, además del contexto que ya lo hemos aclarado aquí con la versión de Bonilla, en el contexto también del conflicto laboral, se da el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, y 5 días antes del fotoperiodista Margarito Martínez. Y Javier, esa es la situación que tenemos ahorita en este momento, que es muy difícil, de verdad, muy difícil. No se debe de hacer, especular respecto a quién pudo estar involucrado, quién pudo ordenar el asesinato. No está el horno para bollos, para especulaciones, por todo este contexto político que existe, Javier. Lo que sí está es la exigencia de que se realice una investigación científica, profesional. Qué bueno que ya está interviniendo también la autoridad federal, Javier, en esta investigación. Qué bueno que están acompañando también al recién nombrado fiscal Iván Carpio Sánchez. Dicen que se va a hacer una fiscalía especial. A mí no me gusta la idea de que se creen fiscalías especiales, porque es una manera en que se quita un poco la bronca del fiscal del Estado, pero lo que tenemos que exigir es una investigación muy profesional, y aquí le toca también intervenir al gobierno federal por todo este contexto político que existe y porque son actores todos de Morena. Bueno, hay varias cosas que rápidamente quiero comentar, Uralicia. Bueno, el fiscal Carpio no es un improvisado, Uralicia. Iván Carpio no es un improvisado. Él ha trabajado en los últimos, cuando menos
trabajó en los gobiernos, lo habíamos comentado ya habíamos dado los antecedentes de que él estuvo en la Fiscalía del Estado desde la época en que estaba como gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Se quedó, continuó trabajando en la Fiscalía Estatal, que entonces se llamaba Procuraduría de Justicia de Baja California, con Kiko Francisco Vega, también panista. Continuó trabajando en la Fiscalía con Jaime Bonilla. Se le acreditan muchos éxitos en materia de combate al delito de secuestro en Baja California. Hay ahí un proyecto, un plan que puso en operación y que le dio aparentemente buenos resultados. Él habla de que durante su gestión al frente de esa unidad de antisecuestros de la Procuraduría, o ya Fiscalía Estatal General acá en Baja California, lograron el desmembramiento de varias organizaciones delictivas dedicadas al secuestro. Hubo decomisos importantes también de algún tipo de producto relacionado con el secuestro de personas en Tijuana, fundamentalmente. Y originalmente iba a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero pues por los cambios que se ordenan desde la Presidencia de la República, para que fuera un militar el que estuviera finalmente al frente de esta Secretaría, que se recreó de nueva cuenta después de que Jaime Bonilla centró todo el tema de la seguridad pública y la investigación de delitos en la figura de su ex fiscal compadre, de Titi Ruiz. Oiga, pues finalmente es designado en un proceso de simulación por el Congreso de Baja California, pues en el nuevo fiscal, y ahí está, y tiene unos cuantos días cuando, pum, casi 5 o 6 días después, pum, está en estos escándalos de los asesinatos de los periodistas en Baja California. Me llama la atención que ya la Fiscalía Estatal con todo esto, con todo este respaldo, que lo están ayudando, porque es un tema que evidentemente, amigos y amigas, se está usando con fines político-electorales, porque le pega también directamente a la Presidenta de la República, por el tema de que Lourdes Maldonado se acerca en los primeros días del año 2019 a denunciar esto que estaba pasando con el caso laboral, con Jaime Bonilla, en la empresa de Jaime Bonilla. Y entonces, pues obviamente el presidente de la República, al ver también la respuesta del gremio periodístico en Galicia, que tiene toda la justificación para moverse a nivel nacional, como lo hizo ayer, en el transcurso de todo el día, con manifestaciones, con actos de protesta. Aquí en Tijuana fue Ensenada, fíjate, Ensenada se movilizó, Tijuana, Mexicali, salieron los colegas comunicadores acá en Baja California a protestar. Como en muchas ciudades del país, ¿sí? Por lo menos unas 30 ciudades. Eso prendió focos rojos en la Presidencia de la República, y por eso está el presidente de la República diciendo, échele todos los kilos a estos dos casos, a esta investigación, porque se trata de asesinatos, y esto me llamó también mucho la atención de las autoridades federales que vienen directamente de la Fiscalía, de todas estas organizaciones de seguridad ciudadana en México a nivel federal. Se tratan de casos sui generis. Sí. Eso está muy interesante, y eso después la Fiscalía Estatal dice, ayer, al mediodía, casi en la tardecita, pues dice, Margarito, pues parece ser que es el tema relacionado con una venganza por los temas que trataba con el tema de narcotráfico. Parece ser que es una venganza. Vamos a ver con la Fiscalía, a ver si lo podemos encuadrar en delitos contra la libertad de prensa. Pero el caso de Lourdes Maldonado no es así. Y desechan el tema de su asesinato por su trabajo profesional como periodista, ¿sí? Y sin decirnos más, pero también, y eso es lo que me está llamando mucho la atención, que tampoco lo están vinculando, o al menos esta hipótesis, aunque se está siguiendo sin duda, siendo investigada, pues también pareciera ser que no lo están relacionando con el tema del conflicto laboral con Jaime Bonilla. Y aquí, Olga Alicia, también es muy interesante mencionar, en este antecedente que estás poniendo del origen político de Jaime Bonilla. Jaime Bonilla, no hay que olvidarlo, amigos y amigas, cuando tú dices que su padrino político es Jaime Jicotenca Leiva Mortera, o sea, la familia que está vinculada directamente con los alemán, que tienen un poder todavía, la familia del expresidente, sí metido en estos temas,
forman un grupo político muy poderoso dentro del PRI, obviamente, y surge Xicotenca Leiva Mortera acá en Baja California como gobernador, trae como amigo y socio y como también representante de algunos de sus negocios, porque son compadres y se llevaban muy bien, ya Xicotenca Leiva murió, y surge la figura de Jaime Bonilla. Pero antes de conocer a Alicia Andrés Manuel López Obrador, el grupo de Xicotenca, los alemán, pues, sí, con el grupo político también y empresarial muy fuerte de Jaime Bonilla, pues entran a la carrera política con el Partido del Trabajo. Antes. Sí, cierto. Ese es un dato muy interesante. De hecho, Bonilla fue candidato por el Partido del Trabajo en la alianza con Morena a diputado federal. A diputado porque fue diputado federal, en 2012. Ajá. Así es. Sí. Pero antes ya habían tenido contactos con el que es el cacique del Partido del Trabajo acá en Baja California, con Armando Reyes Ledesma, que es actualmente diputado federal en esa alianza. Reelecto en esta alianza con Morena ya para haciendo historia, ¿no? Uh-huh. Y es entonces el Partido del Trabajo, si tú te das cuenta, sus 3 diputados, Blázquez, no recuerdo su nombre, que fue senador de la República, sí. Sí fue empleado empleado de Bonilla. De Bonilla, porque fue su director de noticieros y todo, en la misma empresa donde estaba Lourdes Maldonado. Fíjate cómo entonces, ahora, en este conflicto perruno que trae con el grupo político que soporta y da impulso y lleva la gubernatura a Marina del Pilar Ávila, que son fundamentalmente muchos panistas. Marco Antonio Blázquez. Ahora es diputado local. Fíjate cómo Claudia Gatón, que pues sabemos una relación muy larga con el PT, con Armando Reyes Ledesma, y un segundón por ahí. En fin, también que son los 3 diputados que tiene en este momento el Partido del Trabajo, pues ahora sirven de tapón para los casos en donde hay intereses de Jaime Bonilla. Sí. Es más, hay que recordar, déjame recordar el año en que en una elección estatal, ya Jaime Bonilla, totalmente también adueñado de Morena en Baja California, tiene los arrestos, Jaime Bonilla, de imponerles a los morenistas en Ensenada, tú recordarás, la representación, ¿sí?, de su grupo político ante Morena, sí, de Armando Reyes Ledesma. No sé si tú recordarás si fue en el 2016, una cosa así, que indignó mucho a los morenistas acá porque decían, pero ¿cómo este personaje? Fue cuando iban no recuerdo el nombre que le daban entonces a esa función, esa representación, pero era cuando iban a preparar toda la estructura electoral para el 2018. Estaban... Y entonces los morenistas se pusieron las pilas y dijeron, no, lo vamos a dejar que Armando Reyes Ledesma del PT se haga cargo de la estructura de Morena. Y entonces se metieron aquí de veras a hacer lo que vimos desde aquí de Ensenada, la licenciada Carmen Jiménez y un grupo fundamentalmente de mujeres, también había hombres, pero muchas mujeres se metieron a crear la estructura electoral de Morena. Y no milímetro por milímetro fueron defendiendo sección por sección para que no tuvieran representantes nombrados por el PT, por la desconfianza, porque el PT siempre ha tenido alianzas nacionales con el PRD, ahora con Morena, pero localmente ha estado con el PRI. Con el PRI, con el PAN. Sí, electoralmente con el PRI, políticamente con quien le convenga en cada momento, ¿no? Entonces, pues no inspira confianza a Armando Reyes y por eso es que no le permitieron que cumpliera las funciones que autoritariamente le otorgó Bonilla. Jaime Bonilla, entonces, es importante conocer esto, Galicia, para también tratar de entender lo que está sucediendo en Baja California. Si no hacemos este análisis también más a profundidad, que lo hemos estado haciendo desde hace ya varios años, aquí nosotros con el tema de Jaime Bonilla lo hemos tratado desde hace varios años,
Olga, tampoco podemos entender lo que está sucediendo en este momento en nuestro estado y con el tema de los colegas asesinados. Sí. Lo cierto, Olga Alicia, es que Jaime Bonilla va a continuar, por lo que estoy viendo, va a continuar moviendo, tratando de meter la mano en la política baja californiana, pero de una cosa sí estoy seguro. Hasta los codos. De una cosa sí estoy seguro. No, hasta el hombro, yo creo. De una cosa sí estoy bien seguro. Jaime Bonilla ya no va a tener un cargo público a nivel federal. Está prácticamente liquidada cualquier posibilidad que pudiera integrarse al gabinete o a alguna rama de gobierno federal. Yo creo que si el presidente López Obrador lo nombrara ahora en algo, híjole, iba a ser un gran descrédito a nivel, ya no estatal, a nivel nacional, porque la gente ya emitió un juicio. Aquí, al menos en Baja California, la decisión pública es prácticamente única. Más del 90% de la gente a la que se le pide su opinión sobre quién fue el que provocó los asesinatos de Margarito y de Lourdes Maldonado, te dicen inmediatamente Jaime Bonilla. Sí, la gente ahorita, en una percepción así generalizada, el primer sospechoso es Jaime Bonilla. Pero por eso digo también, Javier, yo por supuesto muy lejos de defender a Bonilla y lo que representa, pero tendría que ser verdaderamente muy estúpido o estar muy cegado por la soberbia y el coraje para atreverse a cometer un crimen así cuando todos los reflectores están puestos. Hay que recordar, Javier, que están puestos en él en relación con esta periodista, porque acaba ella de recibir el laudo a favor, donde le dicen que, bueno, ella gana este conflicto laboral, y recién a ella la asesinan el domingo como a las 7, entre 7 y 8 de la noche, cuando va llegando a su casa, la asesinan de un tiro en la cabeza mientras todavía no se bajaba de su carro, iba a bajarse la estaban esperando a la entrada de su casa. Y el asesino es un asesino profesional que se da el tiempo de ir a recoger el cartucho, el castillo, del tiro que utiliza, para dificultar más las investigaciones. Pero eso sucede el domingo en la noche, tarde. Pero el viernes, por la tarde, al mediodía, ella fue entrevistada por varios reporteros, que por supuesto los convocó ella misma, para dar a conocer en una entrevista banquetera, y está en la Junta Especial de... Esta foto es muy interesante y que tiene que ver contigo, con lo que estás diciendo en este momento. Sí. De lo que hizo el viernes por la noche, sí. Lourdes Maldonado. Ahí está, en el acto de que realizaron los comunicadores de Tijuana. Sí, un homenaje a Margarito. Y un acto de protesta y exigencia de justicia por la muerte del periodista Margarito Martínez Rangel. Esquivel. Y ella está ahí en este momento tomando una foto de todo lo que se hizo. Pusieron veladoras junto a la fotografía de Margarito. Hizo uso de la palabra ella ahí en ese acto, Javier. Y horas antes de este acto, ella había dado unas declaraciones a la prensa frente a las oficinas de la Junta Especial de Arbitraje, algo así se llama, donde da a conocer y muestra el documento de que ganó el conflicto laboral que tenía desde casi 8 años atrás con Bonilla. Bonilla dice que todavía no era caso cerrado, que él se estaba amparando y que no estaba cerrado el caso. Ella ahí en ese momento con su abogado lo da como caso cerrado y dice que el laudo la favorece y la nombra a ella depositaria de los bienes de la empresa, PCN. Me llama la atención que Bonilla dice que estaba depositado en el juzgado entre 400,000 y 500,000 pesos, que era lo que él calculaba iba a ascender, si es que perdía el caso, los salarios caídos o lo que tuviera que pagarle por lo que perdió ella al no recibir publicidad
después de que fue Cancelado despedida o cancelado el contrato con PCN. Entonces, esa es la versión de Bonilla, estaba depositada esa cantidad. Lo que ella declara saliendo de la Junta de Conciliación y Arbitraje y muestra el documento de laudo, dice, las autoridades laborales me han nombrado depositaria de la empresa PCN. Y hace unas declaraciones muy fuertes, Javier, que dan mucho que pensar, porque ella dice, en virtud de que Bonilla, la empresa, no me liquidaron económicamente, las autoridades me hacen depositaria de la empresa, de los bienes materiales de la empresa. Y dice, en este carácter de depositaria, no solamente se trata de la oficina de PCN, sino de que la empresa está obligada, es decir, Bonilla está obligado a darme toda la información sobre el estado financiero y el cumplimiento de sus obligaciones empresariales. Y no nada más ante ella, sino en general. Dice, por ejemplo, dice, voy a solicitar la información para demostrar que Bonilla tiene empleados desde siempre a los que no les paga el seguro social. Dice, yo ya lo sé porque ahí trabajé. Dice, pero ahora lo voy a poder demostrar con documentación de la propia empresa. Dice, voy a poder demostrar, ahí está, ese es el momento en que está diciendo eso. Dice, voy a poder demostrar que Bonilla no ha pagado impuestos, que ha estado evadiendo al fisco, que ha estado violando la ley. Dice, al no pagar los impuestos. Toda esa información tendrán que entregármela porque soy depositaria de los bienes de la empresa. Eso lo declaró el viernes, en la tardecita. En la noche fue a solidarizarse con la exigencia de justicia para Margarito Martínez y menos de 48 horas después es asesinada. Esos son todos los antecedentes que podemos decir al respecto, Javier. Así es. Y no queremos ni adelantar ni señalar a nadie, pero sí mencionar estos hechos que tendrá que tomar en cuenta la Fiscalía, Javier, para poder investigar este caso. Y la Fiscalía, pues también entendemos que no haga pública toda la información, pero es muy interesante que estén calificando como asesinatos sui generis y que diga que descarta de entrada que sea el conflicto laboral con Bonilla y también descarta que haya sido asesinada por su trabajo periodístico. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que hay que... Tendrá que demostrar, cualquier hipótesis y línea de investigación tendrá que demostrarlo. Y por eso es muy importante, muy importante que el gobierno federal, con la preocupación fundamental del presidente de la República, ponga una lupa enorme en todo el proceso de investigación de estos crímenes, Javier, porque ahora sí que va de por medio la credibilidad, en este caso, del propio presidente de la República, porque este hombre que está aquí, Jaime Bonilla, que lo están viendo en la pantalla, aunque está rabiando, está de veras muy enojado porque su amigo, como dice el presidente, no le ha dado un cargo, no lo ha apoyado en todo lo que él ha hecho, y ahora pues manda su amigo a autoridades federales a que investiguen junto con la Fiscalía del Estado este crimen. Y lo que vayan a concluir, Javier, tiene que estar sustentado una investigación rigurosa, con todos los conocimientos de criminalística, con todo lo que da la ciencia forense y toda la investigación que tengan que realizar para que la hipótesis, la línea, lo que fundamenten, puedan convencer a la población y a los jueces. Un último comentario, Galicia. Fíjate que porque se ha ido conociendo poco a poco aquí en Baja California
estos dos temas, ¿no? Lo de Margarito y lo de Lourdes Maldonado. Fíjate que hay un antecedente también que se ha conocido poco en los días previos al tema de que ganara ella un nuevo laudo en el tema del juicio laboral que tenía con la empresa de Jaime Bonilla, narra que en esos días previos, por la tarde-noche, en una ocasión, en su casa, aquí estamos viendo la escena del crimen, pues en esta zona fue donde ella vivía, allá en la ciudad de Tijuana. De repente dice que escuchó que los vidrios de su camioneta, de hecho en una de las gráficas ya se mostró, fue impactado el vidrio trasero de su camioneta y se destruyó. Ella salió, vio cómo estaba el vidrio destrozado y ella pensó originalmente que había sido alguien que había aventado una piedra y que lo habían roto con esa piedra. Pero los vecinos le dijeron no. Fíjese que observamos a unas personas que hicieron una detonación en contra del vehículo. Y por eso fue que ella solicitó en el año 2019 fue cuando habló con el ella entonces decidió acudir al gobierno del estado de Baja California a pedir medidas precautorias, este mecanismo de defensa de los periodistas. El asunto es, Galicia, que las medidas que le tomaron aquí en Baja California, en el mecanismo estatal de protección a periodistas, simple y sencillamente fueron rondines en el transcurso del día para ver cómo se encontraba, si estaba bien, y un botón de pánico, y no recuerdo qué otra cosa, así muy general. Y lo cierto es que hace poco acabamos de publicar, el lunes, publicamos un artículo que escribió quien debía haber estado al día de hoy también acá con nosotros en el programa, Mari Carmen Rioseco, esta activista feminista que creo que tenía una relación más o menos de conocimiento por ser una fuente de información con Lourdes Maldonado, y ella describe el estado tan lamentable en el que se encuentra aquí en Baja California y en el país el tema del mecanismo de protección a activistas sociales y a periodistas. Ella lo conoce precisamente porque ha dado acompañamiento a diversas víctimas de temas relacionados con abusos a mujeres, adolescentes y a niñas. Por eso sabe perfectamente bien que hay estas deficiencias en estos mecanismos de protección a periodistas. Sí. Y lo cierto, Alicia, es que no son una, no son dos, no son tres, son decenas de organizaciones relacionadas con la actividad periodística y la protección y defensa de los derechos de los periodistas y de los activistas sociales en México que han denunciado que estos mecanismos sirven exactamente para nada. De hecho, aquí hay que precisarlo. A raíz del asesinato de Margarito Martínez, la gobernadora María del Pilar Ávila, anunció al día siguiente de la muerte, del asesinato de Margarito, la reactivación de este mecanismo y que pidió incluso al gobierno federal pues que le apoyaran con fondos, porque la verdad es que el gobierno del estado simple y sencillamente no los tiene. Y eso, Galicia, la verdad es que también es lo que ha llenado de indignación a los colegas, no nada más de Baja California, sino de todo el país. Y es un señalamiento constante que han hecho diversas organizaciones defensoras de derechos de los activistas y de los periodistas en general, ¿sí? De que estos mecanismos no han sido afinados como se deben haber afinado desde hace un buen rato en el país. En fin, es un comentario que quería hacer para que también quedara esta idea muy exacta de cómo están también defendiéndose y cuidándose los periodistas, porque simple y sencillamente, y esto también hay que subrayarlo, los propietarios, los dueños, los directores de los medios de comunicación en este país dejan en el vil abandono a sus reporteros, a sus reporteras, a sus periodistas, a sus empleados, ¿sí? No les dan las más mínimas condiciones de seguridad en su trabajo, y más cuando son periodistas que están dedicados
a la elaboración de reportajes sobre Galicia con temas que son de por sí de alto riesgo para el periodista o la periodista que están haciendo este trabajo. Entonces, hay que reconocer que también los medios de comunicación en México tienen una enorme responsabilidad también en la forma en cómo están siendo víctimas, perseguidos, asesinados, desaparecidos, agredidos los periodistas y las periodistas y los comunicadores sociales en nuestro país. Ahí le va. Sí, yo quiero hacer nada más unos últimos comentarios, Javier, que Sí. sería muy, muy interesante que si va a entrar la autoridad federal a investigar este crimen de estos crímenes de contra periodistas, pues de paso dieran una miradita al asesinato que comentaba yo hace un momento, Javier, que ocurrió en el gobierno de Jaime Bonilla, Mariano Soto Cortés. Él era el director de un medio digital que se llamaba Tijuana Sin Censura. Estuvo siendo muy criticado Mariano porque decían que se dedicaba a extorsionar y porque criticaba también a varios periodistas. Hubo una denuncia de un empresario en contra de él. Hubo denuncias, así es. Era una persona pues muy controversial, ¿no? Pero suceden dos cosas en torno a su asesinato que son de llamar la atención. Una de ellas es que sufre antes un atentado, Javier, en su casa. El asesino va hasta su casa y en la puerta de su casa le dispara y le hace una herida, un balazo en un brazo y otro balazo junto al pecho, pero no en zonas vitales. De manera tal que es un profesional que sabe cómo balacear a una persona sin matarla. Y le dice, fíjate, esto lo declaró Mariano Soto. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Este es Mariano Soto. Sí. Le dice que él vive en una colonia popular y fue asesinado en diciembre del 2021. Y le dice, esto es de parte de, ¡pum!, los balazos de parte del presidente municipal de Tijuana. ¿Quién? Arturo González Cruz, con quien tenía Bonilla una pelea, pero así de titanes, terrible, terrible. Bonilla se dedicó gran parte del poco tiempo que estuvo gobernando a tratar de demoler a Arturo González Molina, a Molina Cruz, a grado tal de que lo obligó a pedir licencia, González Cruz, a pedir licencia, por lo menos en 2 ocasiones, y retirarse del cargo. Regresa y de plano declinar y decirlo públicamente que ya no aspira a ser candidato a gobernador. Regresa en la víspera de que termine el periodo, al mismo tiempo el de Bonilla y el de él, porque estaba nada más bajo licencia. Regresa nada más para echarle abajo en el Congreso, Javier, una iniciativa a Bonilla, no recuerdo ahorita cuál fue el tema, pero que le hizo bastante daño a Bonilla. Y el problema es que, ¿cómo es posible? O sea, póngase usted a pensar, ¿cómo es que van a matar a esta persona a la puerta de su casa, a Mariano Soto Cortés, y el asesino le dispara, ahí está con su brazo herido, mira, le dispara de tal manera que no lo mata, pero le deja el recado de que va a matarlo de parte del alcalde, el alcalde contra el que trae un pleito a muerte, Bonilla. Y entonces sale del hospital directo Mariano Soto a poner una denuncia contra el alcalde, por eso el alcalde tuvo que ir a declarar ante la fiscalía. Y no había conferencia que diera estas videograbadas Bonilla en la que no dijera o directamente o insinuara que el asesino de Mariano, el autor intelectual del asesinato de Mariano Soto había sido el alcalde de Tijuana. Alcalde de Tijuana, que también recurrió a la presidencia de la República
a la Secretaría de Gobernación para denunciar y identificar a Jaime Bonilla como el responsable de este grave problema que tenía ya con el mandatario, en el entonces mandatario estatal. Sin duda, Olga Alicia, hay que recordar que Soto incluso purgó unos días en cárcel, estuvo unas semanas en cárcel por el tema de la denuncia que presentó en su contra un empresario que lo identificó como un extorsionador. Sí. Salió posteriormente libre porque creo que pagó algunas cantidades. Bueno, finalmente por eso salió él. Pero Olga, la verdad es que el ambiente, este es el expresidente municipal, o actual diputado, ¿no? Creo que es actualmente diputado de la federación. No sé, creo que no, Arturo Cortés. Arturo González Cruz. Arturo González Cruz, perdón. Bueno, sería muy interesante, Javier, que de paso quienes vengan a investigar echen una mirada a ese asesinato, porque ese asesinato está escalofriante, ese sí está escalofriante, porque después de que lo van a matar y no lo matan y lo dejan vivo para que declare y ponga una denuncia contra el alcalde de Tijuana, luego después sí se cumple el asesinato, a los días sí lo matan y se queda la percepción en la ciudadanía pues de que había una amenaza del presidente municipal enemigo de Bonilla. Ese dato está muy escalofriante. También, Javier, hay que recordar que Bonilla, no sabemos cuál fue el origen del conflicto, pero así como enfrentó y trató de hacer talco al presidente municipal de Tijuana, hizo lo mismo con la presidenta municipal de Tecate, Zulema Adams, a quien trató de destituir, de hacer que renunciara, la acusó de todo, la acusó de estar coludida con el crimen. Fueron tantas las amenazas que recibió de parte del gobernador. Algunas de esas críticas y amenazas las hacía públicas Bonilla en su programa videograbado, en su conferencia videograbada. Y Zulema Adams tuvo que ir a hablar con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a pedir protección, a decir que estaba siendo objeto de una violencia política de género terrible, que tenía miedo. Bueno, pues Zulema Adams sufrió la muerte de personas cercanas a ella. Un familiar, no me acuerdo si era un hermano. El pasado de Zulema Adams es un pasado remoto. Estuvo casada con un hombre que al parecer sí tuvo vínculos con el narcotráfico, pero ella llevaba muchos años divorciada de ese hombre y esos antecedentes eran los que les restregaba a cada rato a través de filtraciones a prensa. Tiene Bonilla, hay que decirlo, una prensa incondicional en varios medios importantes de Baja California. Ya se acabó el dinero. No, todavía, Javier, hay por ahí algunos medios que todo lo que Bonilla dice o quiere decir, lo sacan de inmediato, Javier, en columnas periodísticas y demás. Ahora que fue a decir que iba a ser secretario de Gobernación, tuvimos la columnista de AFN diciendo lo que quieran, apuesto doble contra sencillo, de que en los primeros días de enero va a ser, me arrepiento de no haberle apostado, va a ser subsecretario de Gobernación Bonilla. En fin, ahí están todos estos antecedentes. Son crímenes, nada más mencionar, porque también ya que tocaste el tema de Tecate, hay que mencionar y hay que recordar también que fue precisamente después de esta confrontación con la presidenta municipal de Tecate, en que a los pocos meses después, pocas semanas después de que la presidente acudió a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Cordero, a denunciar lo que estaba sucediendo con Jaime Bonilla, hay que recordar que asesinan también una situación totalmente oscura a un pariente lejano de la presidenta municipal que estaba considerada como una activista a favor de los derechos de las comunidades y humanas en Tecate, Olga Alicia, ¿sí? Acusado presuntamente, y aquí la Fiscalía General del Estado, que la dirigía el compadre incómodo, Titi Ruiz. Olga, hay que recordar que dijo que
había sido asesinado de inmediato, llegaron a esa conclusión, de que había sido asesinado este joven por asuntos relacionados con el narcotráfico. Y al día siguiente de que asesinaron a este pariente lejano de la presidenta municipal de Tecate, de Zulema, Olga, aparecieron y ejecutaron a otro integrante muy amigo de este joven, de este muchacho activista social. Sí. Se pidió hasta el cansancio, Olga Alicia, que se hiciera una investigación a fondo también de estos dos asesinatos muy oscuros también durante la administración de Jaime Bonilla. Y, Olga, lo que sucedió es que hasta el momento no sabemos qué pasó también con esa presunta investigación de estas dos personas allá en Tecate. Sí, porque hay que recordar que Jaime Bonilla pues tenía en la fiscalía al fiscal compadre, a Titi Ruiz, y este fiscal que incluso había sido nombrado por el Congreso para mantenerse en ese cargo 8 años, me parece, pues ahora ya renunció al cargo. Con el cambio de gobierno que entra el grupo político de Marina del Pilar y pues se estuvo resistiendo a irse, pero finalmente se fue de la fiscalía. Y entonces pues este tipo de crímenes quedaron muy opacos, no hay información, no se conocieron las investigaciones. Raros. Sui generis. Sui generis, como dicen. Y por último, Javier, el último dato nada más. O sea, fue un gobierno de 2 años, pero muchos bajacalifornianos lo sufrieron como si fueran 2 años, pero sin respirar bajo el agua, porque fue un gobierno de mucho represión, golpeteo, autoritarismo, el de Jaime Bonilla Valdés, y hay personajes que lo sufrieron terriblemente. Ya mencionamos algunos de ellos, pero otra fue la entonces diputada Rosina del Villar Casas. Rosina del Villar, diputada por este distrito que se comparte, parte de Ensenada y parte de Playas de Rosarito. Rosina del Villar fue de las poquititas diputadas que se atrevieron a votar en contra de las iniciativas que mandaba Bonilla al Congreso. Un Congreso de absoluta mayoría morenista. Los morenistas por sí mismos tenían la mayoría calificada para hacer reformas a la Constitución a diestra y siniestra. Y este siniestro pedía reformas a diestra y siniestra, siempre pues de muy mala argumentación jurídica, al punto tal de que cuando eran impugnadas, la Suprema Corte se las echaba abajo siempre. Prácticamente todas sus reformas se las echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, Rosina, cuando Jaime Bonilla pierde ya ante la Suprema Corte su pretensión de prolongar su periodo de 2 a 5 años en el gobierno, pensamos que ya se iba a dedicar a gobernar los pocos meses que le quedaban, pero no, se le ocurre otra feliz idea. Y esa idea es entonces reformar la Constitución para que el siguiente periodo de gobierno no fuese de 6 años, sino de 3. ¿No? Y poner en el gobierno, creía que tenía la fuerza para hacerlo, a su delfín, Armando Ayala, seguir gobernando él tras el trono. Esos tres años, ¿no? El bonillido extenso. Y eso se le conoció acá en Ensenada como la Ley Bonilla II o Bonillazo II. Y afortunadamente ya no alcanzó los votos para reformar la Constitución, porque ya la oposición y algunos diputados morenistas votaron en contra. Votó en contra Rosina del Villar. Y la venganza fue terrible contra Rosina del Villar. Ella era presidenta de una comisión importante, creo que era la de Gobernación y Puntos Constitucionales. La destituyeron de esa comisión, la refundieron por allá en asuntos de deporte o no sé qué comisión, y no le permitieron por ningún medio que ella lograra su aspiración
de reelegirse, de volverse a candidatear para reelegirse como diputada. Pero entra Marina del Pilar y vaya que se la está viendo difícil Bonilla, porque le da el cargo a Rosina del Villar, ni más ni menos que de secretaria de Honestidad y Función Pública. Y desde ahí se está encargando de investigar muchos de los contratos que se hicieron con Bonilla y echándolos abajo. Algo que trae indignado a Bonilla contra el gobierno de Marina del Pilar. ¿Qué contratos? Bueno, pues por ejemplo, los contratos, Javier, con empresas para surtir los alimentos a los reclusorios o para dar los desayunos infantiles en las escuelas, que está demostrando Rosina del Villar, pues que fueron contratos mal hechos, ¿verdad? Así es, Olga, pues total, este es un cuento de nunca acabar. Sin duda alguna, mañana que tengamos de nueva cuenta nuestro programa de noticias y de información, Orelicia, de análisis, con muchísimo gusto le vamos a continuar con esto. De momento, pues hay que hacer un bloque especial de todo este tema, lo que está pasando en Baja California, y termino rápidamente, Orelicia, porque están pasando dos cosas muy interesantes.